Buenos días, mis hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a la congregación, a la comunión. Vamos entonces de inmediato a orar, a agradecer a Dios y a rogar a Dios que siga en medio nuestro. Así que les voy a pedir, por favor, si pueden inclinar sus rostros ahí donde están y juntos vamos a orar a Dios. Oramos, Señor, en esta mañana, nos presentamos delante de ti, agradecidos, Señor, una vez más por la oportunidad y el nuevo día que tú nos das, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos este privilegio de poder reunirnos a través de este medio, Señor. Te rogamos, Padre, que tú sigas, Señor, guiándonos, instruyéndonos y hablando a nuestro corazón, Señor. Tú conoces y sabes muy bien nuestros temores, nuestros conflictos. Tú conoces también, Señor, la condición real en la cual nosotros estamos delante de ti, Señor. Y reconociendo nuestra condición pecaminosa es que en esta mañana venimos a ti para que nos perdones de nuestros pecados. Arrepentidos venimos, Señor, para que nos perdones de nuestros pecados, para que sanes nuestro corazón, para que sanes, Señor, nuestra mente, nuestra vida, para que puedas crear en nosotros, Señor, un corazón recto delante de ti, Señor. Un corazón, Señor, que podamos, Dios, servirte con sinceridad, Señor, con verdad, Señor. Que podamos, Señor, ser íntegros en nuestro caminar diario, Señor. Que podamos, Señor, como dice tu palabra, ser cartas leídas por todos, Señor. Y que la gente, Señor, pueda verte a ti reflejado en nuestras vidas, Señor, a través de nuestra conducta, actitud. Te rogamos, Dios, que nos ayudes, nos instruyas en tu palabra, Señor. Es por eso, Señor, que rogamos que nos perdones de todos nuestros pecados. Saca de nosotros, Señor, la religiosidad, la costumbre, la tradición, Señor. El legalismo, Señor, que nos aleja de ti, que nos aparta de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender de que somos discípulos tuyos, Señor, que somos tus seguidores, Señor. Por lo tanto, Señor, no tenemos derecho y solamente debemos someternos y ser instruidos por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a obedecer más que sacrificar, Señor. Oramos, Padre, esta mañana y rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, para entender y recibir de la mejor manera la instrucción y la enseñanza de tu palabra. Redargúyenos, exhórtanos, enséñanos, edifica nuestros corazones. Ayúdanos a poder caminar en rectitud. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti en todos nuestros caminos, Señor. Ayúdanos cada día por medio de tu Espíritu Santo a negarnos a nosotros mismos. Encomendamos delante de ti, Señor, la situación de nuestro país, Señor. Encomendamos, Señor, y rogamos, Padre, que no te apartes de nuestro país ni de los gobernantes, y que sea lo que sea que suceda en el futuro, Señor, seas tú, Señor, cumpliendo el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a anunciar la verdad del Evangelio, Señor, las buenas noticias, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar verdad en amor, Señor. Oramos, Padre, en esta mañana y encomendamos a ti esta enseñanza para que tú nos guíes y nos instruyas. Guárdanos de cualquier distracción, de cualquier obstáculo, que podamos estar atentos, Señor, a escuchar la enseñanza e instrucción de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, sus familias, y provee para cada una de nuestras necesidades conforme a tu voluntad y tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, entonces, continuamos esta mañana estudiando el libro de Jueces en el capítulo 17. Abra por favor su Biblia en el libro de Jueces en el capítulo 17. Podemos mirar ya que al final de este libro, el escritor de Jueces, él, después de haber narrado con mucho detalle la vida, obra y el final de Sansón, el final de sus días de Sansón, un hombre que fue llamado por Dios, que el Espíritu de Dios estuvo sobre él, un hombre que se apartó de Dios, sin embargo, Dios nunca se alejó de él, sino que Sansón fue quien se alejó de Dios. Y Sansón fue un hombre que gobernó por 20 años a Israel, juzgó a Israel por 20 años. Pero lamentablemente su vida no terminó de la mejor manera. Pero sin embargo nosotros vemos que desde el fondo de su corazón, reconociendo su condición, Sansón clama a Dios, ora a Dios, y Dios una vez más le da la fuerza y con ella destruye a más filisteos de los que había destruido durante toda su vida.
Entonces el escritor del libro de Jueces continúa la historia, pero en esta ocasión el escritor del libro de Jueces no sigue el orden cronológico, sino que va a hablar acerca de una historia aislada y que hay comentaristas y escritores bíblicos que dicen que esta historia que contiene el capítulo 17 de Jueces es más bien en el orden cronológico, correspondería a la muerte. Después que muere Josué, esta historia se realiza inmediatamente después de la muerte de Josué. Pero el escritor del libro de Jueces tiene a bien poner esta historia casi al final del libro. Ahora, ¿cuál fue la idea? ¿Cuál fue el propósito de que el escritor del libro de Jueces pone esta historia casi al final del libro? Para mostrar al lector la corrupción, la decadencia, la idolatría, el paganismo que el pueblo de Israel seguía. Vemos nosotros que el pueblo de Israel se caracterizaba porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que la historia que nosotros vamos a mirar a continuación es una historia aislada, pero es más bien la muestra y el reflejo de la condición espiritual, moral, la cual se encontraba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y la decadencia total del pueblo de Israel se destacó en tres áreas principales, que fueron la familia, el culto a Dios y la sociedad. Esas tres áreas fue que el pueblo de Israel decayó moralmente, éticamente y espiritualmente. Así que vamos de inmediato entonces a la lectura en Jueces capítulo 17, versículo 1. Dice así: Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Aquí hay una situación familiar, por supuesto, en donde este hombre aquí llamado Micaía pertenecía a la tribu de Efraín. Recuerden ustedes que en el tiempo de Gedeón, el juez Gedeón, recordemos que esta tribu, la tribu de Efraín, tuvo problemas con Gedeón. ¿Se acuerda que Gedeón gana la batalla con los 300 valientes, la batalla que hicieron contra los madianitas? Entonces ellos ganan esa batalla y la tribu de Efraín viene a reclamar más bien el botín de guerra. La tribu de Efraín venía a reclamar el botín de guerra, aunque ellos dijeron, la tribu de Efraín decía que por qué no los habían llamado a la guerra, que los habían discriminado, etc. Pero ese no era el punto era que la tribu de Efraín venía a reclamar el botín de guerra, entonces se enojó con Gedeón, y Gedeón de una manera prudente más bien calmó la situación ahí. Pero el punto es que quiero resaltar es que la tribu de Efraín se caracterizaba por ser hombres ambiciosos, por ser hombres llenos de avaricia. Entonces este hombre, Micaía, por supuesto, estaba lleno de avaricia y pertenecía a esta tribu, la tribu de Efraín. Entonces, como ellos tenían la fama de ser ambiciosos, entonces este personaje aquí, Micaía, que aparece en esta historia, él había robado mucho dinero a su madre. Él había robado claramente 1100 ciclos de plata, que era mucho dinero en ese tiempo. Por ejemplo, para que usted tenga una proporción, por ejemplo, en el año, un sueldo promedio eran 10 ciclos al año. 10 ciclos al año. Entonces este hombre se había robado 1100 ciclos, o sea, una fortuna. Se había robado una fortuna. ¿A quién le había robado la fortuna? A su madre. Supuestamente su madre había reunido este dinero peso a peso, ciclo a ciclo. Había reunido este dinero para tal vez tener un buen pasar en su vejez. No sabemos. Pero este hijo del año le roba estos 1100 ciclos, que era una fortuna. Ahora, ¿qué fue lo que condujo a este hombre a devolver este dinero o confesar su delito? Más bien, fue la maldición que la madre profirió. Ahora recuerden ustedes también que cada nombre de los hebreos tenía un significado. El nombre Micaía significa ¿quién como Jehová? Y por supuesto, una pregunta, ¿quién como Jehová? Y por supuesto que este hombre no le hacía ningún honor a su nombre. No honró con su nombre ni siquiera en su vida a Dios. O sea, esa era la
situación y la condición espiritual que se encontraba Israel. Entonces, volviendo al punto aquí, cuando la madre se da cuenta que le roban ciclos, entonces maldice al ladrón de una manera increíble. De hecho, aquí nosotros vemos que la madre simplemente está cumpliendo más bien en cierta manera los mandamientos de Dios, porque en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, versículo 24, dice textualmente ahí: maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. O sea, era maldito aquel que profería agresión o robo, lo que fuera. Maldito el que hiriere, dice, a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. O sea, lo que está diciendo esta mujer más bien estaba dentro de lo que Dios había señalado aquí. Así que, pero fíjense aquí que Micaía no tuvo miedo a Dios, es decir, él no tenía temor de Dios en su corazón, sino que Micaía tuvo miedo más bien a la maldición que iba a caer sobre él. No, él no tuvo miedo por la ofensa que le hizo a Dios, sino por la maldición, por lo que le iba a acontecer a él. Así que vemos nosotros aquí que cuando Micaía devuelve el dinero por miedo a la maldición, entonces eso arroja o revela la condición en que se encontraba Israel. ¿En qué condición? Estaban llenos de superstición. Eran supersticiosos, y esto más bien es el resultado de la influencia de los cananeos. Es decir, aquí nosotros vemos en esta reacción de este hombre que devuelve el dinero por miedo a la maldición, no por la ofensa que le haya hecho a Dios, sino por miedo a la maldición. Entonces revela claramente que los israelitas habían sido tremendamente influenciados por el paganismo, la idolatría, la superstición de Canaán. Entonces ahí nosotros miramos y vemos cómo la influencia llegó a ser fuerte en Israel. Ahora, otro detalle importante aquí que nosotros vemos: Micaía, él había deshonrado a sus padres. Al deshonrar a sus padres, al robar el dinero a su madre, él está deshonrando a sus padres, y eso también era una ofensa a Dios. Y vemos nosotros que la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, condenaba este tipo de ofensa o este tipo de agresión a los padres, porque en ciertos casos se pagaba con la muerte. El hijo que ofendía o que maltrataba a sus padres y era acusado, los líderes de Israel arremetían contra él y lo apedreaban fuera de la ciudad. Pero insisto en esto, o sea, aquí el temor no fue la ofensa a Dios, sino que más bien fue la maldición. La maldición asustó a este hombre, no el temor de Dios en su vida. Y eso fue que lo llevó a confesar el delito. Por el otro lado, es decir, por la actitud de la madre o la reacción de la madre, cuando la madre se dio cuenta que le habían robado el dinero, mandó maldiciones, pero a medio mundo. Y estas maldiciones salieron del alma. Entonces cuando se dio cuenta que el que le había robado había sido su hijo, ¿sabe lo que hace esta mujer? Cambia inmediatamente, lo bendice más bien. Lo bendice. O sea, imagínense cómo estaba de distorsionado moral y espiritualmente el pueblo de Israel. Lo bendice, no lo corrige, no lo exhorta, no lo disciplina, sino que se retracta esta mujer de su maldición e incluso le está dando la bendición a su hijo. Entonces, en estos primeros dos versículos nosotros podemos apreciar y ver inmediatamente un panorama de la condición espiritual y ética que se encontraba Israel. Sus valores éticos y morales que Dios les había enseñado a ellos en sus mandamientos y en sus leyes, la verdad es que estaba por el suelo, estaban pisoteados, así textualmente. Porque aquí el hijo agrede a los padres, le roba a los padres maldicen a los hijos, los padres cuando se dan cuenta que su hijo es el agresor, los padres cambian y felicitan, más bien bendicen. O sea, aquí nosotros vemos claramente que hay una decadencia terrible en Israel, y esto sucede, y ponga atención en esto, sucede claramente después de la muerte de Josué, al poco tiempo de la muerte de Josué, líder espiritual de Israel. Entonces, en poco tiempo el pueblo de Israel ya se olvidó de Dios. Ahora,
Como aplicación práctica nosotros podemos mirar y ver que la historia de este hombre, la historia de Micaías, representa claramente los hijos malcriados, a los hijos a quienes desde pequeños los padres no le enseñan el temor de Dios a sus vidas. Y cuando son mayores estos hijos, ¿sabe lo que sucede? Estos hijos, cuando ya son mayores, tienen edad, por decirlo de alguna manera, madura para pensar y tomar decisiones. Las decisiones que ellos toman cuando son adultos, muchas de esas decisiones son decisiones carnales que traen dolor y tristeza no solo a ellos, no solo ellos se perjudican y perjudican sus vidas, sino que traen consigo también tristeza y dolor a sus padres, porque han deshonrado a sus padres. Ellos se creen mayores, ellos se creen adultos, dicen, yo he escuchado a muchas personas, yo sé lo que hago en mi vida, yo tomo mis decisiones, pero está pensando de una manera egoísta, porque sus decisiones están claramente siendo guiadas por su carnalidad, por su pecado, por su corrupción, y no le importa lo que está a su alrededor. ¿Sabes? Cuando uno toma una decisión carnal, debes pensar bien lo que vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no solamente eso te va a afectar a ti, sea para bien o mal, te va a beneficiar o te va a afectar. Por lo general siempre estas decisiones carnales afectan a la persona y por ende también afectan a los que están a tu lado. ¿Quiénes son los que están a tu lado? La familia, tus padres. Tus padres. Este hombre robó 1100 siclos de plata a su madre. Ahí sí también hay muchos hijos adultos que le roban la paz, le roban la tranquilidad por sus malas decisiones, por su egoísmo, por su avaricia. Le roban la paz, si bien es cierto no dinero, pero le roban la paz, la tranquilidad. ¿A quiénes? A sus padres. A sus padres por las decisiones carnales que ellos toman. Por eso si la evidencia de una persona madura, ¿sabes qué? Siempre no solo está mirando por sí mismo, sino que también está mirando por los demás. Así que tenga mucho cuidado usted que se cree adulto, que se cree maduro y que toma decisiones que le van a beneficiar o perjudicar a usted. Piense también en los demás. Porque lo que usted haga en vida no solo le va a beneficiar o perjudicar, más bien perjudicar. No le va a perjudicar solo a usted, le va a perjudicar a los que están a su alrededor. Y va a robar la paz a quienes, a los que más lo quieren a usted, que son sus padres, que son su familia. Entonces, vemos nosotros aquí que Micaías fue un hombre maduro, casado, con hijos, le roba a su madre. O sea, ¿qué estamos viendo aquí claramente? Estamos viendo aquí la evidencia, estamos viendo los resultados y la consecuencia de un hijo mimado, de un hijo malcriado, de un hijo que se le da todo, un hijo que no valora nada, un hijo que no aprecia nada, un hijo que incluso le falta el respeto desde pequeño a su padre. Y hay padres que toleran este tipo de cosas. Hoy día nosotros podemos ver muchos Micaías reflejados en muchas personas que toman decisiones carnales, que tienen conocimiento de Dios, pero solo eso, tienen solo un conocimiento de Dios, porque su forma de vida, su estilo de vida, más bien se condice con lo que ellos creen. Me explico. Ellos más bien viven una religión más que una relación personal con Dios. La Biblia nos dice, hermanos míos, que el carácter, que el reflejo, que el carácter de los hombres en los últimos días será implacable. Mira lo que dice, por favor, 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1. Busque, por favor, con calma 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, en estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, número 1, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita,
porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. O sea, el carácter de los últimos días será muy similar al carácter de Micaía, en la cual estamos nosotros mirando la historia aquí, que estaba completamente lejos de Dios. Y por lo general, toda esta corrupción y todo este mal carácter o toda esta blasfemia y esta desobediencia a los padres, esta ingratitud, esta impiedad, estas personas que no tienen afecto natural y que son implacables y que son calumniadores, intemperantes, crueles, etcétera, etcétera, impetuosos y toda la lista que Pablo señala aquí, estas personas son el producto, y escuche bien, el producto y la consecuencia de padres permisivos, tolerantes, de padres, y quiero usar la palabra correcta, sin salirme del margen bíblico, padres que no aplican disciplina a sus hijos. No aplican disciplina. Y van conforme y de acuerdo a los tiempos, hermanos. Estos tiempos, por decirlo de alguna manera directamente, esta sociedad está dirigida, y así lo dice la Biblia, está dirigida, influenciada por Satanás, el diablo. Si usted lo cree o no lo cree, ese no es el punto. El punto es que eso existe y eso es. Por eso es importante que usted pueda abrir sus ojos y pueda aplicar la enseñanza bíblica, aunque eso vaya en contra de lo que usted piensa, de lo que usted cree. Si usted dice amar a Dios, entonces usted le sirve a Dios, porque Dios nunca va a querer nuestro mal. Piense en desde ese punto de vista. Ahora, aquí nosotros vemos que, en segundo lugar, si bien es cierto, ya se ve la actitud de este hombre implacable, blasfemo, cruel, desobediente, ingrato, y le roba a la madre aquí, que ese es el punto. En segundo lugar, cuando la madre se da cuenta de este robo, o que su hijo le roba, no lo disciplina, no lo disciplina. Las maldiciones que esta mujer había dicho contra el ladrón, que ella no sabía, pero contra el ladrón, las maldiciones que ella exigía hacia este agresor, era que sus sufrimientos fueran horribles, es decir, salía esto del corazón. Lo que esta mujer en sus maldiciones pedía: enfermedades, pobreza, esterilidad, violencia. Entonces, cuando se dio cuenta que todo ese mal deseo y toda esa maldición que le había entregado y deseado al ladrón, y se dio cuenta que el ladrón era su hijo, entonces esta mujer inmediatamente se retracta y bendice a su hijo, La acción de esta madre, hermanos míos, la acción de esta madre, la mala reacción de esta madre fue la muestra de la corrupción, por supuesto, que había en el pueblo de Israel, especialmente en la familia, porque esta mujer no corrige, esta mujer no disciplina a su hijo, sino que ni tampoco el hijo restituye el agravio, como decía la ley, pero esta mujer no corrige, no disciplina a su hijo. No le da un escarmiento, sino que más bien lo bendice. Así también hoy día hay padres que le provoca gracia las ofensas que muchas veces los hijos desde pequeños le hacen. La actitud que tuvo esta madre con su hijo al no corregirlo, sino más bien felicitarlo, es la actitud y es la conducta, hermanos míos, que muchos padres tienen hoy día con sus hijos. No los enseñan como la Biblia instruye que se debe enseñar, sino que hoy día dentro de la iglesia del Señor, hermanos míos, y esto va contra la enseñanza bíblica que Dios nos da y la instrucción bíblica que Dios nos da a través de su palabra, hoy día nosotros podemos ver que el humanismo está entrando de una manera fuerte dentro de la iglesia del Señor. El ser, para que ustedes se den cuenta, el ser demasiado permisivo muchas veces, en cuanto a la conducta de los hijos, muchas veces eso se ve más que la disciplina. Y eso, la verdad, que eso es influencia satánica.
Eso es influencia satánica. ¿Por qué? Porque los padres que enseñan a sus hijos valores humanistas y son muy permisivos con sus hijos y se creen ser más justos que Dios sabe lo que hacen en sus hijos, los confunden, los siguen llevando al error. Hermanos míos, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que la disciplina que el Señor enseña, la disciplina que Dios enseña y que se debe aplicar en la familia, especialmente en nuestros hijos, es correctiva, es instructiva, edifica al hombre, redarguye al hombre, es decir, la disciplina que Dios enseña en su palabra y que se debe aplicar a los hijos, erradica el mal de raíz. Quiero leerles, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero leerles este mismo versículo, pero en la versión del lenguaje actual. Me gusta también hacer esta lectura de la Biblia en lenguaje actual porque es más simple y fácil de entender. Mira lo que dice respecto a este versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice: desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pero nos duele, pues nos duele, dice. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos, ¿qué dice? El bien. Se los voy a leer de nuevo. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. La disciplina que Dios enseña en su palabra no es una disciplina que anula al hombre, que elimina al hombre, que condena al hombre. Al contrario, erradica el mal, saca el mal de raíz para luego vivir en paz y hacer el bien. Esa es la disciplina que Dios enseña en su palabra. Y eso es lo que no se aplica. Y cuando no se aplica eso, aquí usted vea en nuestra sociedad permisiva, en nuestra sociedad tolerante, en nuestra sociedad humanista, en que al niño todo se le permite, al niño hay que dejarlo ser. Y hoy día nosotros tenemos delincuentes de 17 años atentando contra la autoridad que ha sido puesta por Dios. Y yo no estoy yendo ni para ninguno de los dos extremos, estoy solamente siendo neutral, bíblico. Porque la costumbre y las buenas costumbres y las enseñanzas, ¿en dónde nace? En el hogar. Y eso era lo que Israel estaba fallando. Israel estaba siendo corrompido en la familia, en su relación con Dios y en la sociedad. Hoy día la familia está totalmente distorsionada, influenciada por este tipo de doctrinas falsas, que lo vamos a mirar más adelante, que atentan contra la palabra y enseñanza de Dios. Por ejemplo, un caso puntual aquí: hay padres que no aplican la disciplina a sus hijos porque es cruel, según su opinión. Y ahí tenemos hijos desobedientes, sin respeto, falta de respeto, que agreden y desafían a los padres, que están de igual a igual con los padres, y discutiendo sus puntos con los padres, y los padres, no sé en qué planeta viven, pero se dicen ser creyentes. Hermanos, hay que cambiar los paradigmas y seguir la enseñanza que Dios nos da en su palabra, para tener hijos de bien, para que también nosotros, al sembrar esta buena doctrina y enseñanza en nuestros hijos, en nuestros nietos, esta buena doctrina y enseñanza que Dios nos da aquí en obediencia en su palabra, estemos o no estemos de acuerdo, es palabra de Dios. Si nosotros aplicamos eso, vamos a tener hijos de bien. Y en nuestra vejez, si Dios nos viene antes, en nuestra vejez vamos a vivir en paz. Vamos a vivir en paz porque vamos a tener hijos de bien. Hijos que van a ser instruidos y enseñados en la palabra de Dios. La Biblia dice, instruye al niño, ¿en qué dice? En su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Sigamos leyendo esta historia. Capítulo 17, versículo 3 y 4. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Entonces, ¿qué hace aquí? La madre, cuando recibe el dinero que le había robado su hijo, 1100 siclos de plata, entonces la madre, ¿qué hace aquí? Dedica este dinero para hacer una imagen a Dios, para hacer una imagen, dice, una imagen de Dios. Es decir, que la influencia de los cananeos realmente había sido totalmente efectiva en Israel. ¿Por qué? Porque aquí esta mujer que se supone conocía los mandamientos de Dios, no te harás imagen delante de mí, pues esta mujer está haciendo una imagen de Dios, una representación de Dios, para adorar ¿qué? La imagen y no a Dios. Y ahí está claramente la influencia cananea atacando al pueblo de Israel, llevándolo a malas reacciones, a malas acciones y a desobediencia contra Dios. Recuerden ustedes que cuando hicieron el becerro de oro, el pueblo de Israel, cuando hizo por mano de Aarón, hicieron el becerro de oro. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una imagen de Dios para adorarlo. Ahora, el pueblo de Israel quería solamente la imagen para tener en forma visible a Dios. No, Señor, el trasfondo era otro. Era la perversión que se hacía a esta imagen, la inmoralidad que se hacía a esta imagen. Dios había dicho textualmente, terminantemente en los mandamientos: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice. Pero hoy día nosotros vemos como este tiempo de esta mujer que toma el dinero y hace una imagen de Dios. Hoy día también vemos muchas personas religiosas que de acuerdo a su concepto, y escuche bien esto por favor, de acuerdo a su concepto, de acuerdo a su propia interpretación de Dios, han hecho una imagen de Dios. Tal vez no una imagen de talla de madera como lo está haciendo esta mujer, pero sí han hecho una imagen de lo que ellos creen y suponen e interpretan que a Dios le gusta y que a Dios le agradan. Y hacen una imagen ya sea de un concepto, ya sea de un pensamiento, ya sea de una doctrina. Hacen una imagen y veneran esa imagen. Ya sea de la denominación, ya sea del nombre tal o cual, ya sea de la persona en particular, hacen una imagen y de acuerdo al concepto que ellos tienen de Dios y lo adoran y le siguen y le sirven. Y ahí tenemos la frase común. Cuando uno va con la palabra de Dios o cuando tú sacas del error a la persona, pero llevándolo a la palabra de Dios, mostrando justamente este mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Aquí aparece la frase común. La frase que justifica todo este tipo de aberraciones, todo este tipo de equivocaciones. ¿Cuál es la frase común? Yo sirvo a Dios, ¿a qué dice? A mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Pero hermanos míos, déjenme decirles, aquí desde Génesis a Apocalipsis, Dios nos dio un manual, Dios nos dio una instrucción de cómo nosotros le servimos, le amamos y le adoramos a Dios. No es aquí que yo sirvo a Dios a mi manera, no Señor, eso no existe, eso lo hace la religión y esto no es religión. A Dios yo no le puedo servir de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino que en primer lugar yo debo obedecer los mandamientos de Dios, debo obedecer su palabra, porque su palabra es la revelación de Dios de lo que Él quiere de mi vida. Y a través de su palabra Dios me instruye, Dios me enseña a poder agradarle, Dios me muestra su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, lo que Él es, su justicia. Eso también es muy importante poder entenderlo, porque hoy día, entre paréntesis, hay una doctrina en donde Dios dice, Dios es tu refugio, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, y ponen lo lindo de Dios, pero no habla la otra parte, la justicia, que Dios es justo, que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Eso no lo dicen.
Eso no lo enseñan porque eso no es llamativo. Por lo tanto, cuando una persona que ha tomado una decisión equivocada en su vida, una decisión carnal, y está viviendo en corrupción, está viviendo lejos de Dios, está viviendo en pecado, está viviendo en homosexualidad, en lesbianismo, está viviendo en esas cosas y perversiones que son abominación a los ojos de Dios, y está viviendo esa consecuencia de ese pecado, la consecuencia mala de ese pecado, yo no le puedo decir, Dios es tu refugio. Dios te va a sostener. Acércate a Dios. Yo le tengo que decir a esa persona, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque tú estás así por la consecuencia de tu pecado. Eso es abominación y desobediencia a Dios. Pero hoy día se omite ese tipo de cosas a través de estas plataformas. ¿Sabes por qué? Porque eso no es atrayente. Eso no es atrayente. Pero hermanos míos, los que hemos sido llamados por Dios, tenemos que trazar la palabra de verdad. Quiero leerles solamente un consejo que el apóstol Pablo, una enseñanza fiel, determinante que le da a Timoteo. Le dice lo siguiente, por favor, ponga atención, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, le dice Pablo a Timoteo lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es nuestra labor, hermano. Procurar con diligencia, responsablemente, enseñar bien la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es ambigua ni superficial. La palabra de Dios nos confronta y nos lleva al arrepentimiento. Yo no puedo decir y hacerme una imagen de Dios y adorar a Dios de acuerdo a lo que yo creo. Porque si yo adoro a Dios de acuerdo a lo que yo creo y pienso, entonces lo que yo estoy haciendo es siendo más fiel a la religión más que a Dios. Y Dios inmediatamente abomina, dice, y Dios me dice terminantemente que no debo hacerme una imagen, porque Él es celoso. Porque Él es celoso, porque Él es fuerte. Que yo no le debo honrar a otras cosas, sino solo a Dios. Entonces, hermanos míos, debemos nosotros ser confrontacionales en esta manera. Presentar el Evangelio de salvación con diligencia, responsablemente. Presentarme aprobado como obrero de que no tengo de qué avergonzarme, que enseño bien, que enseñamos bien la palabra de verdad. Le guste a quien le guste, ese no es el punto. La palabra, insisto en esto, no es ambigua, no es superficial, la palabra es directa, la palabra penetra el corazón del hombre, la palabra nos lleva a disciplina, nos lleva a corrección, nos lleva a instrucción, nos lleva a edificación, pero nunca a condenación, nunca a condenación. Nos redarguye y nos provoca una tristeza, pero una tristeza según Dios. ¿Cuál es la tristeza según Dios? Que nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva al arrepentimiento. Entonces miramos aquí claramente que esta mujer se hace una imagen de Dios y hace una imagen de Dios. Esta mujer quiere adorar a Dios a su manera, a su forma, quiere en cierta manera tranquilizar su conciencia. Ahora, como esta mujer que hace una imagen para adorar a Dios, así también hoy día nosotros vemos a muchos hombres que les conviene adorar a Dios de una forma religiosa. ¿Sabes por qué les conviene adorar a Dios de una forma religiosa y de acuerdo a la imagen que ellos tienen y el concepto que ellos tienen de Dios, de cómo se le adora? ¿Sabes por qué? Porque les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque de esa manera pueden manipular, de esa manera pueden acomodar el concepto de lo que ellos tienen de servir a Dios de su manera. A su manera, perdón. ¿Me entiende? O sea, el hecho de que yo adoro a Dios y sirvo a Dios a mi manera, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino que tiene que ser, y no voy a la Escritura y no recibo la instrucción de la Escritura y sirvo a Dios de esa manera, a mí me sirve. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo acomodar a Dios a mi tiempo, a lo que yo creo. Yo puedo acomodar y sirvo a Dios cuando yo quiero, a mi manera, como dice aquí. Pero déjeme decirle claramente aquí que eso no tiene nada que ver absolutamente. Es decir, mi interpretación de cómo sirvo a Dios y cómo se debe servir a Dios y cómo se debe agradar a Dios no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios enseña en su palabra. Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 29, en el versículo 13, dice textualmente: dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, el Señor conoce muy bien quién eres tú, quién soy yo, y cómo le adoro y cómo le sirvo. El Señor sabe muy bien cuando nosotros le servimos con sinceridad y cuando nosotros le servimos de acuerdo a mi conveniencia y a mi comodidad. Él lo sabe. Como Él lo sabe, pues Él nos dice esta mañana de que le adoramos a Dios solamente con nuestra boca, con nuestros labios le honramos, pero nuestro corazón está lejos completamente. Y no le tenemos temor a Dios. ¿Por qué no le tenemos temor a Dios? Porque nosotros pensamos de que lo que dice tal o cual cosa la persona, lo que dice tal o cual cosa el líder, entonces eso es. Entonces, como el líder se supone que está en comunión con Dios y Él me dice que tengo que hacerlo de esa manera, lo hago de esa manera. Tengo que cotejar, hermanos míos. Tengo que cotejar, tengo que chequear lo que la palabra de Dios dice, porque nosotros los que enseñamos la palabra de Dios muchas veces estamos carnales, lejos de Dios. Y muchas veces nosotros no enseñamos la palabra de Dios como dice la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros acomodamos la palabra de Dios a lo que yo quiero decir. Eso es error. Usted debe seguir la lectura y la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo confirma este punto de la adoración a Dios. Jesús dice lo siguiente en Marcos capítulo 7, versículo 6. Dice, respondiendo Él les dijo, Jesús, hipócritas. Hipócritas, dice, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hermanos míos, cuando nosotros tenemos entonces un concepto preconcebido de cómo se debe servir y adorar a Dios, según lo hemos visto, según lo hemos oído en enseñanza, según lo hemos cotejado en tradiciones humanas y no hemos venido a lo que Dios realmente dice en su palabra, hermanos míos, entonces déjeme decirle que usted está siguiendo una religión. Las religiones, ¿sabes cómo funcionan las religiones? Las religiones funcionan de la siguiente manera. Tú tienes que cumplir en la religión, y tienes que cumplir sus demandas. Cuando tú cumples las demandas de las religiones que ellos te exigen, y tú cumples esas demandas, entonces tú inmediatamente asumes que estás bien con Dios. Equivocado. Craso error, ¿sabes por qué? Porque te va a pasar lo mismo que a Micaías. Lo mismo que Micaías. ¿Se vuelven qué? Hipócritas, se vuelven idólatras y son personas que piensan que por hacer y por cumplir están bien con Dios, equivocados. Y Dios los va a aprobar equivocados completamente. Están adorando a Dios de labios, superficialmente, pero su corazón está completamente lejos de Dios. Hermanos míos, nosotros hoy día debemos reflexionar. Debemos reflexionar de la siguiente manera. ¿Estoy sirviendo a Dios? De acuerdo a Dios me enseña en su palabra que debo seguirle, que debo servirle, que debo amarle. ¿Estoy siguiendo su instrucción? ¿O estoy sirviendo a Dios de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso? ¿O a lo que la verdad me han enseñado otras personas y no la palabra de Dios? ¿O estoy sirviendo a Dios cuando tengo tiempo, cuando me conviene o de acuerdo al ánimo que tengo? Eso no es lo correcto, hermanos. Eso no es lo correcto. Porque la Biblia dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio. Sacrificio es algo que te cuesta por amor a Dios. Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que es vuestra entrega racional, voluntaria a Dios. Pero sacrificio es algo que me cuesta. Porque posiblemente, tal vez muchas personas hoy día pueden tener una imagen o un concepto de cómo se sirve a Dios. Y hay personas que lo hacen así, pero ¿sabes qué? Examina esto en tu corazón. Cuando tú haces algo por Dios y cumples,
te das cuenta que tu corazón sigue vacío y sin propósito. ¿Por qué sigue vacío, sin propósito? ¿Te has encontrado tú en alguna ocasión, en alguna oportunidad que activas en la iglesia, en la obra de Dios, te involucras fielmente en la obra de Dios, sirves fielmente en la obra de Dios, participas, pero con mucho esfuerzo en la obra de Dios, cumples, recibes la aprobación del pastor, de la gente, que es un servidor de Dios, pero tu corazón está vacío? ¿Te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado muchas veces, debo reconocerlo. Pero ¿cómo si estoy sirviendo a Dios, pero mi corazón sigue vacío? Porque estoy sirviendo a Dios en mis fuerzas, racionalmente. Estoy sirviendo una religión, estoy sirviendo un concepto, estoy sirviendo una imagen de lo que yo creo que a Dios le agrada, pero mi corazón está lejos de Dios. Es tiempo ya, hermanos, que nosotros podamos servir a Dios de corazón. De corazón. Porque eso nos va a llevar, ¿sabes qué? Cuando servimos a Dios de corazón nos va a llevar a tener un hambre espiritual de Dios. Hermanos míos, tengo que decirles algo también. Es triste ver hoy día, por ejemplo, de que hay poca gente que se conecta, hay poca gente porque hoy día nosotros tenemos todas las comodidades en nuestro hogar. Tenemos todas las comodidades en nuestro hogar, por lo tanto, aquí se ve si realmente sirvo a Dios, si se pertenezco, digamos, a una congregación en donde se me enseña la palabra de Dios. ¿En qué? ¿Cómo? Cuando me congrego, cuando me conecto, cuando participo, cuando me siento a escuchar la palabra y la instrucción de Dios los días domingos, los días miércoles, a estudiar la palabra de Dios los días lunes los varones, los días sábados por medio las mujeres, los días de semana en la mañana cuando hacen devocionales las damas como iglesia, me refiero como congregación. Y ha bajado la asistencia y es triste eso. Es triste, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a acomodarnos y ser superficiales y ser ambiguos y poner, hermanos, la Biblia dice, y no es nada nuevo que les estoy diciendo, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. Congregarse significa estar como iglesia, como congregación. Aquí yo veo 47 personas que están conectados, 47 personas. Yo no sé si serán las 47, a lo mejor hay familia y todo. Pero ha bajado el número. Y eso es peligroso y mi deber es confrontarlo. Es confrontarlo, que no se deje de congregar. No mire el hecho de congregarse y de estudiar la palabra de Dios como un trámite más, como algo, porque si no usted está siendo un religioso como esta mujer, como este hombre que aparece aquí en la historia. La Biblia es nuestra instrucción. La palabra de Dios es revelada a nosotros. ¿Para qué? Para seguir, para obedecer su voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. El Salmo 19, versículo 7 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La ley de Jehová entonces es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es justa, y eso tiene una consecuencia. ¿Cuál? Si es perfecta la ley de Dios, convierte mi alma. Hace cambiar mis paradigmas. Me saca de la religiosidad, de la comodidad, y me lleva a servir de corazón a Dios. Convierte mi corazón. Si antes yo venía con esa mala costumbre, pues Dios me cambia la mente. La palabra de Dios cambia mi mente, cambia mi corazón. La palabra de Dios, ¿qué me hace? Me hace sabio. Me hace sabio, tomar sabias decisiones que vienen de Dios y no sigo mi camino ni mi propia voluntad. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios son correctos, son justos. Que cuando tomo la determinación correcta y hago lo correcto, me siento bien, me siento satisfecho, alegra mi corazón, me hace caminar en paz. La palabra de Dios, el precepto de Jehová es tan puro que me hace ver las cosas distintas, con una mayor perspectiva, encomendando mi camino siempre a Dios.
La palabra de Dios provoca en mí temor, y ese temor limpio y ese temor de Dios permanece para siempre. Porque los juicios de Dios, porque la palabra de Dios siempre es verdad y son todos justos. Sigamos leyendo en Jueces capítulo 17, versículo 6. Y en aquellos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es. Ahora, debe usted notar aquí, hermanos y hermanas, claramente que no es que Israel no haya tenido rey. Israel tenía un rey. ¿Quién era su rey? Jehová. Lo que pasa es que Israel rechazó al rey. Lo que pasa es que Israel rechazó a Jehová. Y cada uno siguió su propia moral, su propia ética, de acuerdo a la influencia pagana que tenía de los cananeos sobre sus vidas. Y esto se parece mucho a la forma de pensar de hoy día, mucho. Porque hoy día nosotros podemos decir y podemos ver que la gente sigue de acuerdo a su corazón. Hoy día nosotros podemos ver y escuchar consejos que dicen, deja que tu corazón te guíe, hermano, el corazón es engañoso. Es engañoso totalmente, pero eso es lo que nosotros vemos en consejos, en personas. El consejo claramente es de la palabra de Dios. Nos lleva a tomar decisiones sabias, correctas. Que muchas veces las decisiones que nosotros tomamos en la vida no son del común de la gente, no son de esta sociedad. Pero claro, hermano, porque esta sociedad es dirigida por Satanás y nosotros somos guiados por Dios. Por consecuencia va a haber una contraposición ahí. ¿A quién le agradas tú? ¿A quién le debes agradar? ¿Al hombre o a Dios? Importante que tú puedas tomar esa determinación. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy día hay mucha gente que dice, no, Dios es mi copiloto. Hoy día mucha gente dice, no, Dios es mi rey, Dios es mi guía, Dios es mi instructor. Pero sabe que en la realidad siguen haciendo lo que bien le parecen. ¿Me entiende? Hoy día sucede algo contrario. Dice, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Yo participo, yo trabajo, yo me involucro. Pero siguen haciendo lo que bien les parece. No hay instrucción, no hay dirección. No hay siquiera sometimiento. Hay una falta de respeto increíble, terrible. Porque hacen las cosas de acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a lo que creen. Siguen claramente las decisiones de su corazón. Eso te va a llevar claramente, hermanos míos, a la confusión, a la condenación y a la destrucción. Porque ese es el objetivo de Satanás. Perdónenme, hermanos míos, si los remezco un poco, si remuevo un poco su conciencia. Pero ya no es hora de dormir, dice la palabra de Dios. Ya no es hora de dormir, sino que tenemos que despertar y mirar en qué condiciones estamos en nuestra familia, en nuestro seno familiar, de qué manera estamos enseñando y criando a nuestros hijos, de qué manera estoy sirviendo a Dios en el ministerio, en la obra de Dios. ¿Estoy sirviendo a Dios superficialmente o cuando yo creo, cuando yo pienso? ¿O simplemente tengo a Dios como nombre, como chapa, como un representante? No, yo soy cristiano, pero hago mi vida de acuerdo a lo que yo creo y tomo mis decisiones de acuerdo a lo que yo pienso y ni siquiera consulto a Dios y después me ando quejando. Eso es lo terrible. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es tiempo, hermanos, de reflexionar y de volver a Dios. Es tiempo de reflexionar. Ya no es tiempo de juzgar. Ya no es tiempo de ser ambiguo. Ahora, gran culpa, perdón. Si bien es cierto, el pueblo de Israel estaba en gran anarquía moral, espiritual y social, ¿a qué iban ellos derecho? Ellos iban derecho a la destrucción. Pero gran culpa tienen también muchos líderes. Mira lo que dice, por favor. Sigamos leyendo la segunda parte del capítulo 17. Dice así. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote.
Lo que sucede aquí es que Micaía levanta un altar en su casa, había ordenado a uno de sus hijos como sacerdote, ahí como el líder espiritual, completamente errado, porque Micaía ni siquiera tenía la facultad de nombrar a nadie, pero él se creía a alguien. Él se creía algo porque lo que dijimos anteriormente, él tenía un concepto y él pensaba que agradaba a Dios de esa manera, completamente equivocado, completamente errado. De hecho, su madre, en vez de corregirlo, en vez de llevarlo por el buen camino, lo induce, le ayuda a levantar una imagen en casa, así que imagínese cómo estaba la familia y por ende también el pueblo de Dios y por ende también la sociedad. De la misma manera hoy día. Hay padres que inducen a sus hijos a que tiene que ser alguien en la vida, a que tiene que ser una... y cambian las prioridades de sus hijos por servir y amar a Dios. Y eso también hay que mirarlo, hay que verlo. Hay padres que están induciendo a sus hijos a que ellos tengan un ídolo en su corazón. Y que no es Dios. Que no es Dios, son otras cosas. En fin, aquí nosotros podemos ver entonces la falta de liderazgo espiritual que hay en el hogar, en donde se debe guiar, instruir, corregir, edificar a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque hay personas que buscan sus propios intereses personales perjudicando la obra de Dios. Aquí aparece este levita, mira, este levita es forastero. Y aquí otra evidencia de que el pueblo de Israel estaba en decadencia espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Dios había dicho en el libro de Levítico que los sacerdotes y los levitas debían vivir en el tabernáculo. Y cuando venía el pueblo de Israel y ofrecía holocaustos a Jehová, el sacerdote y el levita debía tomar una porción, eso era mandamiento y ley de Dios, debía tomar una porción para su propio sustento, porque el sacerdote y el levita servían en el tabernáculo y Dios lo había estipulado así. Ellos no tenían una porción de tierra para vivir, sino que claramente ellos vivían en el tabernáculo. Pero aquí vemos que este levita está saliendo a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque ya el pueblo no está ofreciendo holocaustos. Si el pueblo no está ofrendando y no está ofreciendo holocausto, entonces el levita ¿de qué va a morir? ¿De qué va a vivir? Tiene que salir a buscar trabajo, tiene que salir a buscar un lugar donde vivir. Y aquí en este intertanto se encuentra con Micaía, pero aquí también hay un error del levita. Porque el levita en ninguna parte sale que él pide dirección a Dios, le dice Dios qué debo hacer, sino que el levita se vio en la necesidad y salió. ¿Dónde consultó a Dios? Si Dios lo llamó, Dios lo puso ahí. Primer error. Primer error. Así también hay hombres que no consultan a Dios y se creen que son llamados por Dios y hacen lo que estiman conveniente y siguen su acometido y siguen sus cosas erróneamente y con su error o con su equivocación confunden a mucha gente. Confunden a mucha gente que está tan equivocada como ellos, como Micaías, porque el levita debió haber corregido a este hombre. Pero no lo corrige, sino que saca provecho de este hombre. Este hombre saca provecho. Ahora, el punto aquí es que cuando el pueblo de Dios está lejos de Dios, cuando el pueblo de Dios, y esto es una evidencia clara, cuando la iglesia del Señor, como el pueblo de Israel, cuando la iglesia del Señor está lejos de Dios, ¿en qué se nota? En la indiferencia. En la indiferencia. Claro, si no le interesa a Dios, ¿cree usted que le va a interesar congregarse? Aunque algunos dicen, no, la verdad es que yo tengo mi tiempo en mi casa, mentira. No dudo que personas tengan su tiempo en su casa con su familia, puede ser, pero eso se ve en evidencia. ¿Cuál es la evidencia? En que no son indiferentes. La persona que dice amar a Dios, pero su vida va por otro camino. Cuando la persona no consulta a Dios, cuando Dios no es su prioridad en su vida, lo primero que esa persona hace, por supuesto, es preocuparse de sí mismo y no de las cosas de Dios. Se vuelve una persona indiferente a las cosas espirituales. Y una de las primeras evidencias de su apatía espiritual es no ofrenda, no diezma. ¿Por qué? Porque no es su prioridad. Y obviamente si no ofrenda y no diezma, ¿para qué decir si se congrega? No está ni ahí con congregarse, no le interesa congregarse. No le importa congregarse. Entonces, la primera evidencia de una persona que espiritualmente se está alejando de Dios
su prioridad no es Dios en su corazón, se ve la indiferencia a las cosas espirituales. Cuando no hay interés por las cosas de Dios, es porque Dios no es su prioridad, no es la prioridad en su vida. Y como Dios no es la prioridad en su vida, entonces le va a dar pie a otras cosas, le va a dar prioridad a otras cosas. Esto es lo que le sucedió al levita. El levita no fue sabio. El levita se perdió de su objetivo como servidor de Dios y empezó a buscar y se encontró con una persona que sacó provecho de él, o más bien el levita sacó provecho de él. Miremos, versículo 10. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. Claro, porque le están dando un sueldo, le están dando comida, le están dando una posición espiritual, le están dando un lugar donde quedarse. No hay donde perderse. ¿A costa de qué? A costa de guardar silencio y no decir el error que estaba este hombre, la idolatría, lejos de Dios, en el paganismo. Este hombre prefirió, está sacando provecho. Este levita no valoraba entonces el supremo llamamiento de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque simplemente no consultó a Dios. Salió y se encontró en una situación en donde se vio más claramente la decadencia espiritual de Israel. Porque este hombre, si hubiese consultado a Dios, si hubiese pedido la dirección de Dios, Dios tal vez lo habría usado para la liberación de Israel, pero no lo hace. Este levita se volvió un hombre entonces asalariado, una persona que le interesa solo lo material, dejando en segundo lugar su servicio en el ministerio. Versículo 11 al 13, agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. O sea, mira cómo estaba de equivocado. La labor de un levita era muy distinta a la labor que este hombre está presentando aquí, a la labor que está desempeñando aquí este hombre. ¿Cuál era la labor del levita? La labor del levita eran dos: ejercer, trabajar en el ministerio, número uno, y número dos, reconciliar al pueblo con Dios. Trabajar en el ministerio fielmente, en la obra de Dios, trabajar fielmente en la obra de Dios, ser fiel a la obra de Dios. Y segundo, reconciliar a los hijos de Israel con Dios. Esto aparece en Números capítulo 8, versículo 19. Esa era la labor del levita. Pero aquí el levita está haciendo algo totalmente contrario. ¿Qué está haciendo? No está ejerciendo su ministerio, está sacando provecho del ministerio. No está reconciliando al hombre con Dios, no lo está disciplinando, no le está exhortando. Está yendo, más bien, está aprobando el mal camino y la idolatría y el paganismo que este hombre está haciendo. Así también hay muchos hombres hoy día que validan las prácticas paganas, idólatras, carnales que mucha gente en las iglesias y en las congregaciones tienen. ¿A qué me refiero con esto? Yo quiero decir las cosas por su nombre, hermano. Yo lo he vivido en carne propia, por experiencia propia. Personas malintencionadas que salen engañando a gente a través de mentiras, calumnias. Yo no estoy diciendo que uno es correcto, ni somos todos pecadores, pero estamos en el camino de perfección. Pero líbreme Dios si alguna vez me he aprovechado de alguien o me he aprovechado de alguna persona. Líbreme Dios, porque nunca ha sido así. Y lo digo mirando cara a cara, lo que algunos no pueden decir. Algunos se jactan de enseñar la palabra de Dios y tal vez enseñan mejor que yo. Y usan las palabras dulces, qué sé yo, pero ¿sabes qué? Yo les voy a hacer la siguiente pregunta, hermanos míos. ¿Puede Dios bendecir una agrupación, una congregación que ha partido de división, que ha partido de que su origen ha sido división, su origen ha sido diferencias carnales, personales, en pecado? ¿Puede Dios bendecir una obra así? ¿Puede Dios bendecir una obra que ha salido de rebelión, de rebeldía? ¿Puede Dios bendecir una obra así? No sé, yo creo que no. Bíblicamente creo que no. Porque Dios la rebeldía, la rebelión contra Dios, escúcheme bien, bíblicamente contra Dios la condenó de una manera terrible. Dios no bendice así.
Yo creo en el perdón. Yo creo en la restitución. Pero eso, para que haya perdón y haya restitución, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento, dolor y vergüenza por el pecado. La Biblia dice textualmente, si tú te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano y después entrega la ofrenda. Dios es muy claro en esto, hermano. Dios no va a bendecir una congregación que ha partido y que ha nacido a raíz de una división. Dios no bendice eso. Pero está llegando mucha gente. No sé quién está bendiciendo ahí, pero ese no es mi Dios que aparece en la Biblia, que aparece en la palabra de Dios. ¿Qué me aparece en la enseñanza de la palabra de Dios? Tenga cuidado lo que usted escucha, lo que usted dice, lo que usted frecuenta. Hoy día tenemos la libertad de ir a muchos lugares. Tenga cuidado. Me refiero yo, tenemos libertad de escuchar muchos estudios bíblicos, muchas enseñanzas. Tenga cuidado. Dios quiere hablar a su vida. Todo lo que usted escuche tiene que estar cotejado por la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, dice Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a eso, es porque no le ha amanecido. Ese es nuestro parámetro. Esta es nuestra norma, la palabra de Dios. Debe usted chequear y cotejar todo lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque va a suceder personas que van a estar tan bien con Dios, se van a creer que están tan bien con Dios que van a seguir cometiendo adulterio, fornicación, van a seguir robando, van a seguir en pecado, porque el pastor, porque la persona que está ahí por sobre él no le dice nada, sino que le dice, Dios es lindo, Dios es bueno. Ten fe en Dios, busca a Dios. Busca a Dios, Él es tu refugio. Ay, que sabe, pastores, que todos en la casa se me oponen. Por poner un ejemplo ilustrativo, todos en la casa se me oponen y todos están en contra mí, porque mi estilo de vida es distinto, salí del closet y todos están contra mí. Ay, Dios es tu refugio, busca a Dios, Él te puede alivianar tu carga. Hermanos, esos son superficialidades, hermanos. Esos son ambigüedades. Uno tiene que decirle a esa persona, ¿sabes qué, amigo mío? La Biblia dice que esto es abominación a Jehová. Esto es pecado, esto es perversión a Jehová. Por lo tanto, si tú quieres que realmente Dios te pueda guiar, debes arrepentirte de todos tus pecados y venir a Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy día todo es lindo, todo es maravilloso. Hoy día vemos claramente que las personas sirven con sinceridad a Dios, pero a su manera, a su forma, no a la manera de Dios. Hoy día piensan personas que al servir a Dios en la obra de Dios a su manera están aprobados por Dios, que equivocado, porque no es así. Porque Dios mira nuestro corazón, Dios mira la obediencia que tenemos a sus mandamientos y muchas veces los mandamientos de Dios no son agradables a nosotros, porque primero lo que hace la palabra de Dios saca la mugre y el pecado que hay, quién realmente soy, y eso no es agradable. No es agradable, porque debemos reconocer que nuestros pecados son inmundicia a los ojos de Dios. El Señor nos va a aceptar y nos va a recibir si nos arrepentimos de ellos. Hay muchos creyentes que se han acostumbrado a vivir una religión, ¿sabes por qué? Porque nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, no hemos sido confrontacionales, hermanos. En vez de ejercer el ministerio al cual Dios nos ha llamado, muchos de nosotros nos hemos acomodado. En vez de nosotros reconciliar al hombre con Dios, con la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, hemos tolerado y hemos aceptado muchos estilos de vida corruptos dentro de la familia y no hemos dicho esto es pecado. ¿Sabes por qué? Porque no somos valientes, no tenemos ese poder, no tenemos ese denuedo que tenía la primera iglesia para denunciar el pecado como tal. Quiero decirles y terminar con esto, hermanos míos, quiero terminar con esto. Cuando en el Antiguo Testamento, el profeta Elías confrontó a la nación de Israel en su pecaminosidad, en su idolatría, el profeta Elías en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 21, profeta Elías confronta a la nación de Israel, haciéndoles la siguiente pregunta, diciéndoles claramente, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Frente a esta pregunta confrontacional en donde confrontó sus corazones, su realidad. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Ninguna. Y el pueblo no respondió palabra. Si el pueblo no respondió palabra, ¿quedó neutral? No, Señor. Cuando el pueblo no respondió palabra, ya dio su respuesta. ¿Y cuál fue su respuesta? Seguir a Baal y no a Dios. Hay que tomar decisiones, hermano. Dios nos llama al arrepentimiento. Tome usted decisión a quién va a seguir. ¿Va a seguir a Dios? Si va a seguir a Dios, entonces va a estar contra todo lo que esta sociedad corrupta, influenciada por Satanás, está enseñando. Se va a tener que ir en contra. No va a ser popular, no va a ser invitado y no va a ser bienvenido. Va a ser desechado de muchas reuniones, téngalo por claro. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a poner paz, sino que he venido a poner espada. ¿Sí o no? Eso dijo Jesucristo. Luego seguimos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista que se suponía que iba a preparar el camino al Señor, al Salvador, al Mesías? ¿Cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál fue? Arrepentidos y convertidos. Ese fue el mensaje. Arrepentidos y convertidos. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio, enseñando a los discípulos y enseñando a la gente y enseñando a Israel? ¿Cuál fue el primer mensaje? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos. ¿Cuál fue el mensaje de la primera iglesia? Cuando el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar un tremendo sermón citando el libro de Joel capítulo 2, ¿cierto? Cuando los 3.000 judíos salieron y estaban escuchando, atónitos, perplejos de que estos del vulgo estaban hablando las maravillas de Dios. Y cuando al final de la predicación de Pedro, esa tremenda exposición inspirado por el Espíritu Santo, Pedro les habla y les dice, que les explica el evento que sucede ahí. La congregación, los judíos que estaban ahí, se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Se acuerda? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Ah, qué bueno que hayan llegado a este punto. A ver, ¿cuál fue el mensaje confrontacional de Pedro? Arrepentidos y convertidos. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias del Asia Menor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, en algunas iglesias, tales como por ejemplo la iglesia de Éfeso? ¿Cuál fue el mensaje? La iglesia de la Odisea. ¿Cuál fue el mensaje principal? Si no te hubieras arrepentido, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. ¿Cuál fue el mensaje? Arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos está dando esta mañana? Debemos arrepentirnos, hermanos, de nuestra comodidad, de nuestra religiosidad. Debemos arrepentirnos delante de Dios y servir a Dios con sacrificio vivo, santo, agradable, obedeciendo sus mandamientos y no siguiendo lo que yo creo, lo que yo pienso, el concepto de que yo tengo, de lo que significa servir a Dios. Eso no sirve, esa opinión no sirve absolutamente de nada. Y yo me estoy refiriendo claramente a los que nos consideramos discípulos del Señor. Si tú te consideras discípulo del Señor, entonces yo quiero ser igual a mi maestro. Yo quiero imitar a mi maestro. Yo quiero ser igual a él, seguir sus pisadas. Para seguir sus pisadas tengo que sacrificarme. Tengo que abstenerme. Pero eso no va a ser una lucha incluso, porque tengo al Espíritu Santo de mi lado, que me va a ayudar y me va a guiar. Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga mucho. Que Dios guarde sus vidas. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta enseñanza. Dios, gracias te damos esta mañana por la enseñanza de tu palabra. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a tomar decisiones sabias y claras, Señor, para poder servirte con un corazón sincero, honesto, transparente.
Que podamos, Señor, reentregar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Y no servirte, Señor, con comodidad, Señor. Es decir, no servirte, Señor, no acomodar, Señor, tu servicio y el llamado al ministerio a lo que yo creo y pienso, Señor. Sino que ayúdame, Dios, a ser disciplinado. Ayúdame a corregir, instruir, enseñar y a ser corregido por ti. A recibir la disciplina, Señor. Que muchas veces es dolorosa y es triste, Señor. Pero tiene sanas consecuencias, sabias consecuencias. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, limpia nuestro corazón. Guárdanos de aquellos falsos maestros que andan circulando, Señor, y enseñando falsas doctrinas. No diciendo las verdades, sino hablando superficialidades y ambigüedades, y no confrontando a la gente, no confrontando, Señor, a la congregación en su condición pecaminosa delante de ti, Señor. No hablan verdad en amor, sino que hablan solo amor, solo amor, solo amor, que en el fondo es ambigüedad, Señor. Ayúdanos, Dios, a hablar verdad en amor, llenos de tu Espíritu Santo, a trazar bien, a usar bien, a enseñar bien tu palabra, Señor. Perdona mis pecados y mis faltas. Y ayúdanos, Señor, a decidir por ti, Señor. Siempre, Señor. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición sobre cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde, que Dios les guarde. Si usted quiere ofrendar y diezmar, por favor, hágalo con toda libertad, con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, entendiendo que damos y damos a Dios lo que Él nos demanda con sacrificio. Nadie da de lo que le sobra, sino en adoración a Dios. Si usted está nuevo en esto, no sabe lo que esto significa, por favor, no se sienta comprometido, que me están pidiendo plata. No estamos pidiendo la plata de nadie, sino que simplemente estamos enseñando lo que dice la Biblia, nada más. Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Quiero invitarlos a todos ustedes, varones, mañana, 20 horas, continuamos teniendo esta reunión de varones donde estudiamos la palabra de Dios. Las damas también son invitadas a sus devocionales que tienen diario y también a sus reuniones también son cordialmente invitadas. Los jóvenes no dejen de congregarse, manténganse ahí también en la congregación a través de estas plataformas, de este medio. Dios les bendiga, nos vemos también el miércoles. Bendiciones, les amo mucho y sigamos escudriñando y estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga, buenas tardes.